porque ya ustedes tienen demasiados años escuchando que es 100% Dios, 100% hombre, que el Espíritu Santo hizo hombre María, porque la Iglesia Católica hizo un trabajo muy fino en quitar todo lo humano de la figura de Jesús. Vamos a diferenciar a Jesús de Cristo Jesús. Bienvenido a Apología para Todos. Hoy tenemos un nuevo video interesantísimo. Vamos a hablar de algo que yo creo que es necesario hablarlo, puesto que hemos visto un video de este joven Jairo, se llama Jairo Superior, que él dice en el video que el nacimiento virginal de Cristo es una invención de la Iglesia Católica. También él dice, básicamente, por así decirlo, dentro de ese comentario, él está haciendo una afirmación de que Cristo no es Dios. Entonces, hay una situación ahí un poquito complicada, porque si Jesús realmente es hijo de José, entonces no es hijo de Dios. En fin, el hombre tiene una complicación en enseñanza muy cuestionable. No es la primera vez que él dice cosas absurdas y cosas tontas, y me gustaría hoy refutar esa idea, pero lo voy a refutar primero con las Escrituras y luego vamos a refutarlo con la historia. Vamos a irnos a la historia, vamos a ver cómo los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, mejor dicho, enseñaron sobre ese tema. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like, que comentes y que compartas nuestro contenido con otras personas que necesitan escuchar sobre estos temas. Así que vamos a iniciar. Mire, si usted le pregunta a un musulmán, a cualquier testigo de Jehová, ejemplo, a un unicitario también, todos le van a decir a usted que Cristo no es Dios. Básicamente, de una manera u otra lo dicen. Y lo malo de todo este asunto es que tanto Jairo Superior como esos tipos de grupos tienen unos conceptos que parece extraño decir esto, pero la mayoría de los conceptos vienen del Código Da Vinci. Se oye raro, pero es una realidad. Tienen conceptos muy afines con el Código Da Vinci. En el Código Da Vinci hablan un tema y dicen que al final fue Constantino el que tuvo la culpa, ¿verdad?, de promover a Jesús como una divinidad o como una deidad, y que esa hazaña de promoción cósmica que logró a cabo en el concilio de Nicea, supuestamente, eso es lo que ellos dicen, que fue en el año 325, como lo expresó Dan Brown, para ponerlo. Yo tengo aquí lo que dice Dan Brown. Dan Brown dice, a través de los labios de uno de sus personajes literarios, él dice, el establecimiento de Jesús como el Hijo de Dios fue oficialmente propuesto y votado por el concilio de Nicea. Al respaldar oficialmente a Jesús como el Hijo de Dios, Constantino convirtió a Jesús en una deidad que existía más allá del alcance del mundo humano, una entidad cuyo poder era indiscutible. Eso está en el Código Da Vinci, en la página 253. Ahora, fíjese, esto mismo que enseña el Código Da Vinci, básicamente es lo que enseña Jairo Superior y muchos otros movimientos que realmente no tienen ningún asidero ni bíblico ni histórico. Vamos a ver, aleluya, cómo los creyentes podemos responder esas acusaciones. Yo creo que la mejor respuesta y la más obvia sería con las Escrituras demostrar que Jesús es Dios. Eso es lo más sencillo. Pero nosotros también podemos buscar lo que habla la iglesia primitiva, lo que se escribió en la iglesia primitiva, y veremos que también la iglesia primitiva afirmaba la deidad de Cristo. Entonces usted va a encontrar la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento y va a encontrar la deidad de Cristo en la historia. Yo voy a utilizar solamente los escritos que fueron entre el primero y segundo siglo, para no irme más para acá, sino irme lo más cercano posible de los tiempos bíblicos. Vamos a iniciar primero leyendo los pasajes bíblicos para que usted vea a qué me refiero. Miren, Isaías, capítulo 9, verso 6, dice, porque nos ha nacido un niño, a nosotros se nos ha dado un hijo, el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Eso es una profecía mesiánica hablando de nuestro Señor. Pero miren acá cómo Mateo recopila nuevamente este texto y demuestra que tiene un cumplimiento en Jesús. Dice aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego tenemos Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir,
eso no deja ninguna duda de que la Biblia afirma la divinidad de Jesús, que esto no es un invento tardío en el cuarto siglo del concilio de Nicea. Miren lo que dice el verso 14 para reafirmar lo que dice el verso 1 de Juan, del capítulo de Juan 1. Dice el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el verbo que se menciona acá en Juan 1:1 y se dice que el verbo era Dios, luego nos dicen que el verbo se hizo carne, haciendo alusión a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos el verso 18 que dice, nadie ha visto jamás a Dios, el único Dios que está al lado del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fíjese nuevamente acá cómo deja las Escrituras claramente señalado que Jesús es Dios. Juan 20:28 nuevamente nos dice, Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Fíjese que los apóstoles tenían claro el hecho de que Jesús era Dios. Ellos no estaban dudando ni siquiera, eso sí tenían eso claro. Hechos 20:28, vamos a ver qué dice. Cuídense mucho de ustedes mismos y de todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para cuidar de la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios la ganó por su propia sangre. Fíjese cómo aquí la Biblia nos deja claro que porque quien murió fue Cristo, quien derramó sangre fue Cristo, que Cristo es Dios. No hay duda en esto. Ahora fíjese Romanos 9:5, que es otro pasaje fulminante para las ideas de Jairo. Dice, de ellos son los patriarcas y de su raza, según la carne, el Cristo que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y usted puede encontrar así un sinnúmero de pasajes que siguen hablándonos de la deidad de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tenemos Colosenses, tenemos Tito 2:13, que dice, esperando nuestra bendita esperanza, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y así por el estilo, usted va a encontrar muchos otros pasajes. Pedro también, segunda de Pedro 1:1, dice, Simeón, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe igual a la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En fin, hay muchos pasajes bíblicos que muestran esto. Es decir, yo no quiero abundar en la parte de los pasajes bíblicos, ni quiero argumentar ni nada, solamente quería leerlo. Ahora, ¿qué pasa con la historia? Es decir, ¿qué pasa con la historia de la iglesia fuera del Nuevo Testamento? ¿Afirmaron los primeros padres de la iglesia la deidad de Jesucristo? ¿O fue solo, como dice Jairo, después del siglo IV y el concilio de Nicea, que los líderes cristianos comenzaron a articular su creencia en Dios, el Hijo? Bueno, vamos a ver la historia para nosotros poder ver lo falso que es esta declaración de este señor. Yo tengo acá una lista, no es una lista exhaustiva, de varios padres de la iglesia anteriores al concilio de Nicea que demuestran la creencia de la iglesia en la deidad de Cristo. Y todos estos primeros teólogos cristianos vivieron antes de la época de Constantino, ni siquiera Constantino existía, o antes del concilio de Nicea. Y como tales promocionaban, mejor dicho, una prueba incontrovertible de que Constantino no fue la primera persona en la historia de la iglesia en afirmar esta doctrina. Más bien la iglesia primitiva creía que Jesús es Dios desde el tiempo de los apóstoles en adelante. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Los concilios nunca se reunieron para ello crear una nueva doctrina. No, eso es mentira. También eso es algo que él afirma, eso es una mentira. Los concilios se reunían para afirmar algo que ya la iglesia había creído y había proclamado hace mucho tiempo. Entonces vamos a empezar a leer varias citas. Voy a empezar con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan y vivió desde el 50 hasta el 117. Y él dice lo siguiente: porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido por María, según el plan de Dios, tanto de la simiente de David como del Espíritu Santo. Esta es la carta de San Ignacio a los Efesios. También tenemos la otra carta de Ignacio que dice: en consecuencia, toda magia y todo tipo de hechizos se disolvieron, la ignorancia tan característica de la maldad se desvaneció y el antiguo reino fue abolido cuando Dios apareció en forma humana para traer la novedad de la vida eterna. Nuevamente, usted ve acá a Ignacio
reconociendo la deidad de Cristo. Esto no es un invento en el siglo IV, como nos quiere vender Jairo, sino que esto es una creencia de la iglesia, de la iglesia. Nuevamente Ignacio dice, porque nuestro Dios Jesucristo es más visible ahora que está en el Padre. Esta es la carta de Ignacio a los romanos. Nuevamente vemos cómo este padre de la iglesia, discípulo de Juan, está enseñando que Jesús es Dios, como también afirman las escrituras. Él no está diciendo nada diferente. Nuevamente Ignacio dice, yo glorifico a Jesucristo, el Dios que te hizo tan sabio, porque observé que estás establecido en una fe inquebrantable, habiendo sido como clavado en la cruz del Señor Jesucristo. Esta es la carta de Ignacio a Esmirna. Luego tenemos la última carta de Ignacio que voy a mencionar. Espera con expectación al que está por encima del tiempo, el eterno, el invisible, que por nosotros se hizo visible, está hablando de Cristo, la encarnación, el intangible, el insufrible, que por nosotros sufrió, que por nosotros soportó en todos los sentidos. Esta es la carta de Ignacio a Policarpo, que es otro discípulo de Juan. Policarpo, que yo creo que si no me equivoco, que la Biblia misma lo menciona. Ahora, Policarpo de Esmirna vivió desde el 69 al 155 y escribió lo siguiente: que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo sumo sacerdote eterno, el Hijo de Dios Jesucristo, os edifique en la fe y la verdad. Ya nosotros con vosotros y a todos los que están debajo del cielo, que aún han de creer en nuestro Señor y Dios Jesucristo y en su Padre que le levantó de los muertos. Policarpo, su carta a los Filipenses. Puede ver nuevamente cómo la iglesia primitiva demuele la idea de este señor Jairo, que realmente dice que es historiador, pero si fuera historiador conocería lo que escribe la iglesia primitiva referente a este tema. Vamos a ver qué dice Bernabé. La epístola de Bernabé, que se escribió desde el 70, Bernabé vivió desde el 70 hasta el 130, dice lo siguiente: si el Señor se sometió a sufrir por nuestras almas, aunque es Señor de todo el mundo, a quien Dios dijo en la fundación del mundo, hagamos humanidad según nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es pues que se sometió a sufrir a manos de los humanos? Esta es la epístola de Bernabé. Fíjate acá, como Bernabé nos dice a nosotros, que Dios Padre, cuando iba a crear, le dijo al Dios Hijo, hagamos la humanidad según nuestra imagen y semejanza. Es decir, lo que Bernabé interpreta es que cuando Dios habló, fue a nuestro Señor Jesucristo diciéndole que hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Vamos a buscar ahora Justino Martín, que vivió desde el siglo 100, desde el año 100 hasta el año 165, y que escribe lo siguiente: y que Cristo, siendo Señor y Dios, Hijo de Dios, y apareciendo anteriormente con poder como hombre y ángel, y en la gloria de fuego como en la salsa, así también fue manifestado en el juicio ejecutado sobre Sodoma, ha sido plenamente demostrado por lo que se ha dicho. Entonces, Justino Martín, el diálogo con Trifo, en su diálogo con Trifo. Luego, nuevamente Justino Martín dice: permítame primero contar las profecías que deseo hacer para probar que Cristo es llamado Dios y Señor de los ejércitos. Nuevamente Justino dice: por lo tanto, estas palabras testifican explícitamente que Él, Jesús, es testificado por aquel, el Padre, que estableció estas cosas como digno de ser adorado como Dios y como Cristo. Nuevamente, Justino dice: el Padre del universo tiene un Hijo, el cual también siendo el verbo primogénito de Dios, es Dios. Y en la antigüedad se apareció en forma de fuego y en semejanza de ángel a Moisés, ya los demás profetas. Pero ahora en los tiempos de vuestro reino, habiendo hecho como antes dijimos, hombre por medio de una virgen. Fíjese acá que Justino no solamente muestra la divinidad de Cristo, sino que también habla del hecho de que Cristo nació por medio de una virgen. Es decir, esto es una creencia de la iglesia primitiva. La gente que le estamos hablando son la gente que está más cerca a la fuente, a los escritores bíblicos, gente que eran discípulos de los apóstoles, y en este caso Justino fue discípulo de un discípulo de los apóstoles. Entonces, fíjese cómo esta gente, desde principio, es decir, estamos hablando de una iglesia temprana, estaba ya defendiendo esta doctrina, pero según este señor Jairo, le voy a llamar Jairo inferior,
supuestamente la doctrina de la virginidad, del nacimiento virginal de Cristo, se creó en el concilio de Nicea y también supuestamente se le dio la divinidad. Ahora, ¿y qué dice Justino? Justino dice, porque si hubierais entendido lo que está escrito por los profetas, no habríais negado que Él es Dios, Hijo del único, unigénito, indecible Dios. Esto es Justino en su diálogo también con Trifón. Luego tenemos a Tasiano. Oiga lo que dice Tasiano. Tasiano vivió del 110 al 172. No actuamos como tontos o griegos, ni decimos cuentos vanos cuando anunciamos que Dios nació en forma de hombre. Tasiano, en su discurso a los griegos. Vamos a ver lo que dice Melito de Saldis. Esto fue en el 180. Dice, el que colgó la tierra en el espacio, él mismo fue colgado. El que fijó los cielos fue clavado con clavo. El que levantó la tierra nació sobre un árbol. El Señor de todo fue sometido a la ignominia. En un cuerpo desnudo, Dios dio muerte. Para que él no pudiera ser visto, las luminarias se apartaron y el día se oscureció, porque mataron a Dios. Oiga cómo dice, porque mataron a Dios, que colgaba desnudo del árbol. Este es el que hizo el cielo y la tierra, y en el principio junto con el Padre formó al hombre, quien fue anunciado por medio de la ley y los profetas, que se vistió de forma corporal en la Virgen, nuevamente menciona el tema de la Virgen, de la virginidad, quien fue colgado en el madero, quien fue sepultado en la tierra, quien se levantó del lugar de los muertos y subió a la altura de los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Yo puedo mencionar ahora Ireneo de Lyon, que es el primer apologeta, pero lo voy a saltar porque tengo demasiado de Ireneo, y voy a leer a Clemente de Alejandría, que fue del 150 al 215. Oiga lo que dice Clemente. Clemente dice, esta palabra entonces, el Cristo, la causa tanto de nuestro ser al principio, pues Él estaba en Dios, como de nuestro bienestar, esta misma palabra ahora ha aparecido como hombre. Él solo siendo ambos, tanto Dios como hombre, el autor de todas las bendiciones para nosotros, porque nosotros enseñados a vivir bien, somos enviados al camino de la vida eterna. El verbo que en el principio nos dio la vida del Creador cuando nos formó, nos enseñó a vivir cuando apareció como nuestro maestro para que como Dios nos conduzca después a la vida que nunca acaba. Eso es Clemente de Alejandría en su exhortación a los paganos. Leía a Clemente de Alejandría porque me gusta bastante. Tertuliano, que es otro padre de la iglesia que vivió del 160 al 225, dice lo siguiente: porque solo Dios es sin pecado y el único hombre sin pecado es Cristo, ya que Cristo también es Dios. Tertuliano en su tratado sobre las almas. Entonces, usted puede seguir buscando los padres de la iglesia y usted se va a encontrar que los padres de la iglesia a una tienen el mismo pensamiento. Cristo es Dios y Cristo nació de una virgen. Ahora, este muchacho Jairo Superior ha estado difundiendo todas estas mentiras y estas falacias a través de las redes sociales. Y hay mucha gente que lo sigue, que tiene poco conocimiento, que tiene poco estudio, que no se ha preparado de manera formal y han escuchado las estupideces que dice este señor, porque no le puedo llamar de otra manera. Las estupideces que dice este señor y la han tomado como cierta, pero realmente lo que este hombre enseña son puras herejías que se alejan de lo que es la ortodoxia bíblica. Necesitamos volver a la Biblia, volver a las escrituras. No se lleve de mí, si usted quiere estudie la historia, en fin. Me gustaría que tú te acerques a las escrituras, pero también que te acerques al estudio de la historia, para que no te dejes engañar de este tipo de personas que andan engañando al pueblo con este falso movimiento de las raíces hebreas, que no es otra cosa que un volver a una esclavitud que Dios no ha destinado a nosotros, porque la ley como tal es una esclavitud. En fin, me gustaría que estudies, me gustaría que te prepares y que no te dejes engañar. Pero ya estaremos trabajando más en el canal y estaremos subiendo contenido. Espero que el video haya sido de bendición y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Bye.